Bueno, entonces estamos hablando acerca de la Biblia, ¿no? Recuerden que esta es la primera unidad y vamos a hablar acerca de las 3 bases de fe que usted debe de conocer, que son la Biblia, Dios y el hombre, ¿no? Estamos hablando de la Biblia. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Este es el versículo que usted debe de aprenderse. Ya mismo le voy a decir los otros dos, pero en esta unidad acerca de la Biblia, este es el texto que usted debe de tratar de memorizar. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. 2 de Timoteo 3:16. Estamos leyendo ahorita en otra versión que le habla con unas palabras más claras, pero es lo mismo que la versión Reina Valera que generalmente todos tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que la palabra de Dios o la Biblia es inspirada por nuestro Dios, nuestro Padre. Dice que la palabra de Dios nos habla de Dios, de su voluntad, nos habla, o ahí a través de ella conocemos la voluntad de Dios, conocemos la historia de Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿no? ¿Verdad? La Biblia está dividida en 2 partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El personaje central de la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? Entonces hablamos de que la Biblia está formada o está dividida en 2 partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí le estoy poniendo la primera hoja de la clase de hoy. Entonces la Biblia en total tiene 66 libros. La Biblia en total está conformada por 66 libros y está dividida en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros que fueron escritos hace muchos siglos atrás, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer libro del Antiguo Testamento es el libro de Génesis y el último libro es el libro de Malaquías, ¿no? El Antiguo Testamento describe el pacto que Dios estableció con su pueblo Israel. La palabra Génesis significa origen o principio. Génesis significa origen o principio. Muestra el origen de la vida, la caída en el pecado, ¿verdad? La degradación moral del hombre, el diluvio universal, el origen de los pueblos, el llamamiento de Abraham y la elección del pueblo hebreo como canal de la revelación de Dios. Esto es lo que contiene el libro de Génesis. Los siguientes libros son de Éxodo a Esther, 16 libros. Tenemos desde Éxodo a Esther 16 libros. Estos narran la historia de Israel hasta el año 400 a.C. aproximadamente, ¿no? De Éxodo a Esther vemos la historia de Israel narrada allí en estos libros hasta el año 400 a.C. aproximadamente. La historia de Israel es al mismo tiempo la historia de la salvación, porque muestra el plan de Dios para salvar al mundo. Los siguientes libros son los libros poéticos. Los libros poéticos. Los libros poéticos, déjenme ponerle la imagen para que usted pueda seguir la lectura, lo que yo estoy explicándole en esta hora. Los siguientes libros son los libros poéticos. A ver, aquí está ya. Tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, llamados los libros poéticos. Constituyen, dice, la más sublime expresión literaria del sentimiento humano. Su belleza y profundidad no tienen comparación, ¿verdad? Eso
son unos libros, como su nombre mismo se le ha dado a esta clasificación, poéticos, ¿no? Con un lenguaje muy bonito, muy poético, y que tiene una belleza muy profunda. Los 17 libros restantes son desde Isaías hasta Malaquías, son los libros proféticos, ¿no? Por ser la profecía su elemento principal. Se llama profecía a los mensajes que ciertos hombres dieron por inspiración divina, ¿no? Esos son los profetas, que nos habla la palabra de Dios, que Dios usaba a ciertos hombres consagrados para que dieran su mensaje al pueblo. Este grupo de libros se llama los libros proféticos. Son 17 libros, desde Isaías hasta Malaquías. Luego de esta parte que es el Antiguo Testamento, que hicimos una explicación breve, venimos acerca del Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento fue escrito durante el primer siglo de la era cristiana. Está formado por 27 libros y describe el nuevo pacto de Dios con todos los que creen en Jesucristo, ¿no? En el Nuevo Testamento ya hablamos de Jesucristo. Los primeros libros del Nuevo Testamento son los Evangelios, conocidos por el nombre de sus autores, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sus enseñanzas, milagros, su muerte y su resurrección. Son los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿En qué consiste la buena noticia? En el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para reconciliarnos con Dios. Romanos 4:25, ¿no? Esas son las buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias, que consiste en que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para reconciliarnos con Dios. El quinto libro del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Habla del comienzo y la extensión de la iglesia en el primer siglo de la era cristiana. Hechos habla del comienzo de la iglesia, ¿no? Hasta el capítulo 12, el personaje más destacado es el apóstol Pedro. A partir del capítulo 13 destaca el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. El término gentil se usa en la Biblia para referirse a los no judíos, ¿no? Después de este libro de Hechos viene la carta de los apóstoles. Él escribió en total 13 cartas a diferentes iglesias y personas que tratan de temas de doctrinas y prácticas de la fe cristiana. En ella podemos ver a Hebreos, la epístola a los Hebreos sigue a las cartas de Pablo, ¿no? La epístola de los Hebreos sigue después de la carta de Pablo. Habla de la superioridad del nuevo pacto basado en Jesucristo sobre el antiguo pacto, ¿no? Después tenemos 7 cartas escritas por los apóstoles, Santiago, Pedro, Juan y Judas, Tadeo. Nos animan a vivir una vida cristiana consecuente. Estas cartas pues hablan mucho acerca de nuestra vida cristiana, nuestro comportamiento. Y viene el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que significa revelación. Este libro habla de la visión que el apóstol Juan recibió sobre el futuro y muestra la victoria final del reino de Dios, un reino de justicia, de amor y de paz, ¿no? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, por tanto, tiene esa autoridad en nuestra vida. Y la palabra de Dios es poder. Dice, la palabra de Dios es poder para nuestra vida cuando usted lo cree. Cuando usted cree lo que el Señor nos da, ahí tenemos muchas promesas, tenemos también muchos mandamientos que el Señor nos da a cada uno de sus hijos. La Biblia es el alimento para el alma y también es el mapa para nuestro camino, ¿no? Es un mapa que quiere decir lo que nos guía para que nuestro camino sea seguro y certero y de esa manera podamos ganar la vida eterna en el cielo, ¿no? La Biblia nos muestra cuál es el plan de Dios para nuestras vidas.
nos habla del comienzo del mundo y también anuncia el futuro con claridad, el final de los tiempos, para que estemos apercibidos y nosotros conozcamos qué es lo que va a acontecer, ¿no? Estemos atentos a las señales que vemos. La Biblia en Mateo nos habla de las señales de los últimos tiempos. Amén. Entonces Dios nos dio la Biblia para que a través de ella pudiéramos conocer su plan de salvación, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. La Biblia señala a Jesús como el camino del amor y la reconciliación, la verdad que llena el corazón, la vida que colma de esperanza. ¿Cuál es tu actitud hacia la Biblia? La respuesta que des a esta pregunta determinará el curso de tu vida.